Una línea media normalmente alineada debería estar en mesial de los incisivos centrales superiores y de los incisivos centrales inferiores. Pero una línea media que esté con una desviación, vamos a ver que tiene a desplazarse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, como en la imagen que se presenta, que la línea media está desviada hacia la izquierda. Luego tenemos otro parámetro que es el overjet y el overbite. Ese espacio entre los incisivos anteriores, superiores e inferiores, vamos a medirlo por medio de una regla milimetrada o una sonda periodontal y vamos a medir el espacio que existe entre esas dos superficies, desde la superficie vestibular del incisivo inferior hacia la superficie palatina del incisivo superior. El overjet y el overbite generalmente rondea entre 3 a 4 milímetros, lo normal, pero existen casos en los que puede estar aumentado y en casos que puede estar disminuido. También podemos apreciar otro patrón que es la mordida cruzada posterior, donde es bilateral, donde podemos apreciar que en esta imagen, pues las partes de las piezas posteriores se encuentran hacia adentro, cuando lo normal es que sobresalgan las piezas superiores de las inferiores. Aquí está al revés. Entonces, generalmente esa mordida cruzada posterior se puede dar solamente de un lado o puede presentarse bilateralmente como lo está en esta imagen. Luego tenemos una mordida invertida, donde aquí solamente se da en el segmento anterior, donde observamos que las piezas superiores están hacia atrás y las piezas inferiores se encuentran hacia adelante, cuando sabemos que es lo contrario, lo normal. Cuando hablamos de una interferencia es cuando se hacen los diferentes movimientos excursivos, ya sea lateralidades o protrusión. Por ejemplo, en esta lateralidad de disfunción en grupo podemos ver que hay un contacto desde el canino hacia la parte posterior. Todas las piezas del lado de trabajo contactan y obviamente en el lado de balance debería existir una desoclusión, es decir, que ninguna pieza contacte. Pero en este ejemplo que tenemos una guía canina donde observamos que solamente contactan los caninos, sabemos que en el lado de balance y en el lado de trabajo tiene que haber una desoclusión, es decir, que no exista un contacto de ninguna otra pieza. Sin embargo, en esta imagen se observa que hay un punto verde de ambas molares donde existe una interferencia, es decir, que el paciente cuando realiza una lateralidad, esas piezas le contactan y esa es una interferencia. Normalmente estas interferencias es un patrón que presenta un paciente cuando haya una pieza que tiene una migración o una pieza que tiene una restauración en mal estado, como una corona, una obturación más alta, y estas interferencias pues son patológicas porque a lo largo del tiempo esa pieza va a generarle un trauma oclusal y por eso es necesaria poder identificar a dónde está esa interferencia y en qué lado, si es en el lado de trabajo o en el lado de balance, y en qué momento se da esa interferencia, si es en el lado cuando hace una lateralidad o es cuando se da una protrusión. Cuando se da protrusión, sabemos que protrusión es el momento en el cual los bordes incisales de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores contactan borde a borde y hay completamente desoclusión en la parte posterior. No tiene que existir ningún contacto dentario posterior porque ese es el objetivo de realizar el movimiento de protrusión, que proteja todos los dientes posteriores. Sin embargo, cuando existe un contacto en esas piezas posteriores, pues es también catalogado como una interferencia y tiene que ser determinada. Por lo tanto, en la ficha de oclusión vamos a poner que si existiera un contacto de interferencia entre las piezas 3,6 y 2,6, vamos a solamente a marcar 3,6 y 2,6, que ese es el contacto donde existe una interferencia. De igual manera, si en lateralidad, en el lado de trabajo, no existe una interferencia, pues vamos a poner que no hay o que no existe. Que no existe interferencia. Si en el lado de balance existiera un leve contacto de balance en el lado de a nivel de los
de las molares, por ejemplo, digamos que se da uno en la 1,7 y en la 4,7. Y eso es lo que vamos a realizar en el análisis de los modelos de yeso que fueron tomados en su laboratorio de materiales dentales.